Hoy vamos a trabajar Sibilchaltún y Cozumel. Vamos a hacer un periodo de continuidad de los mayas para abordar la época colonial, siendo como eje temático Hernán Cortés, dado que es de gran relevancia por ser la primera parte de lo que es la extensa Mesoamérica que va a penetrar Hernán Cortés en 1519. Entonces no lo voy a incluir en el examen que vamos a hacer dentro de un par de días. Cozumel no lo voy a incluir. Eh, Después de trabajar los códices mayas, viene el examen. Después vendrá la clase de Cozumel, en donde hablaremos de las pirámides mayas y en ese proceso el periodo de conquista con Hernando de Cortés, 1519, para dar paso a la tercera y última unidad, que sería prácticamente el virreinato con las construcciones españolas que se realizaron en su momento en el oriente de la costa yucateca, que sería actualmente Quintana Roo. Bien, entonces vamos a comenzar. Primero vamos a trabajar lo que es Sibichaltún para posteriormente pasar un video sobre esta ciudad. Sibichaltún, como ya comenté, está al norte de la península de Yucatán, rumbo a Progreso, y una hora antes de llegar a Progreso, 45 minutos antes, está la desviación hacia Concal, hacia la derecha. Toma uno esa vertiente de la carretera hacia Concal, pasa a mano izquierda, hay una universidad, creo que es la Salle de Mérida, pasa uno en la carretera La Salle y vamos a encontrar el Sibichaltún, que en los documentos de la época colonial del Archivo General de la Nación del ramo Tierras, cuando uno trabaja este periodo de la llegada de los españoles, el nombre antiguo es Chablé. Chablé. Así se menciona en los documentos de la época colonial y era el nombre que le pusieron los mayas. Indiscutiblemente viene un periodo de desfase en el momento de que las ciudades mayas son abandonadas, como hemos visto en algunos casos, como Tikal. Una hipótesis que las pirámides de Tikal fueron pintadas de color rojo, del material cinabrio de mercurio, y cuando vienen las lluvias va recogiendo ese material. Imagínense las lluvias, el viento, no solamente el material está en el agua, sino el viento hace que vuelen partículas de mercurio, y no solamente es cuestión de ingerirlo, sino también va hacia la nariz, vías respiratorias, pulmones, afectaciones de la piel, afectaciones de los ojos, comezón, ardor en los ojos, en la piel igual comezón. Y entonces es una serie de dificultades que padecieron los mayas para abandonar Tikal, y es una hipótesis de la Universidad de Cincinnati. En el momento en que llegan los españoles, Sibichaltún como Oxtancá todavía están habitadas, y eso se refiere en que ambas ciudades vamos a encontrar capillas aproximadamente de 1532, 1534. ¿Y por qué se hace mención a esto? Bueno, es muy difícil encontrar en la zona maya capillas españolas del siglo XVI. En los mapas que les he enseñado sobre la cuestión geográfica en el desarrollo
cultural del arte virreinal a través de la construcción de capillas, iglesias, conventos. En el siglo XVI, lo que hacen los españoles cuando encuentran una alta carga de adoración de los dioses antiguos por parte de los mayas, ahí van a construir sus capillas, iglesias, conventos y otro término, ermitas. Entonces tenemos una variedad de construcciones españolas que abordaremos cuando pasemos a la tercera unidad, pero sus compañeros de humanidades de la primera generación fueron los que me llevaron a Ostancá cuando estoy trabajando capillas virreinales. En ese punto es muy importante hacer este tipo de reflexiones porque nos va a indicar un progreso cultural en donde viene explícito de que este tipo de construcciones españolas es porque hay una alta incidencia. El término católico es paganismo, adoración a los antiguos dioses. Si me esperan un momento, están tocando la puerta, vamos a ver quién es. Sí, ya regreso con ustedes, una disculpa, que andan tocando a la puerta de la calle. Bueno, entonces, regresando con ustedes, eh, sus compañeros de humanidades son los que me llevan a Osancay. La primera pregunta es que si puedo explicar qué hace una capilla en medio de pirámides mayas. La respuesta evidentemente fue a través de investigación y de un libro. Sus compañeros de humanidades, una vez que les expliqué qué hace una capilla española en medio de pirámides mayas, ellos me llevan hasta Chaltún porque obviamente desconocía muchas zonas arqueológicas de la península de Yucatán y es obvio que cuando llego a Chaltún por primera vez en el año 2006 de varios viajes que hicimos con sus compañeros de humanidades de la primera generación, evidentemente vi un complejo arquitectónico, no nada más la capilla, y también lo expliqué con un artículo que se publicó en dos fases, uno en la Universidad de Murcia en España y una segunda fase en la revista Quetzalcali en Alemania que dirige el doctor Alexander Voss. En ese sentido, este tipo de complejos arquitectónicos es no solamente la evangelización, sino que al interior de la ciudad hay habitantes mayas, nobles que tienen acuerdos con los españoles para que estos nobles señoríos mayas tengan un control de la población que está en un proceso de evangelización para varias situaciones. Una primera situación es el diezmo, pagar el 10% de su producto de mano de obra, que es la agricultura, a la iglesia, y el quinto real, que es pagar una quinta parte de su producción agrícola al rey de España.
Y por el otro lado, al tener este control los nobles con los mayas en este tipo de poblaciones, es obvio de que viene ese proceso de evangelización a través de la construcción de una capilla, como el caso de Oxancá y de Sibil Chaltún, pero también se da el control económico, pago de impuestos, y un control económico político a través de la encomienda. Esto significa que los españoles van a establecer haciendas cerca de estos lugares o urbes mayas, y las haciendas van a ser totalmente diferentes hacia rumbo de Zacatecas, Querétaro, Jalisco, Michoacán, porque es un tipo de economía basada en hacienda agrícola, hacienda ganadera, hacienda minera. Es una triada, porque a través de la hacienda minera le puedes dar alimentos agrarios a las encomiendas o indígenas que están extrayendo la plata. En Guanajuato, Rayas y Cata son las minas más grandes del continente americano, junto con Huelquelavina, que está en el Perú, y una mina brasileña que está actualmente en la provincia de Sao Paulo. De ahí los portugueses están sacando oro. Son las tres minas más importantes del Imperio Español, porque recuerden ustedes que Portugal va a pertenecer al Reino de España en la época de Felipe II, que prácticamente es a partir de la segunda mitad del siglo XVI, 1580 o 1560, 1590, 92. Es el apogeo de Felipe II, rey de España, rey de Portugal. Entonces tiene un vasto imperio la potencia de España, y que evidentemente los españoles se apropian de la tierra a través de la Merced Real, y van a ser las haciendas muy diferentes que tenemos hacia el contexto de Yucatán. Hay que leer el trabajo de Pedro Bracamonte, Amos y Sirvientes, que es de la Wadi. Ahí nos va a indicar de que hay minas, no minas, sino el tipo de hacienda es principalmente agrícola, porque el otro tipo de hacienda caballar o de bovino, por las altas temperaturas, hay sequías y mueren muchos animales, por lo cual no se da bien ese tipo de hacienda en comparación a la altiplanicie central de México o del Reino de la Nueva España. Y, al no haber minas, entonces la importante producción es el corte de palo, de tinte. Entonces tenemos otro tipo de estructura económica diferente, y aunado a que hay partes de Yucatán en que el tipo de hacienda va encaminada hacia hacienda azucarera, hacienda de extracción del añil, que es un tinte de color azul que también se exporta para Europa, y se rompe esa triada que tenemos hacia la altiplanicie central, y, el núcleo principal de las poblaciones son las iglesias, dado que es un punto de reunión tanto para españoles como para los indígenas, las fiestas religiosas, en donde la gente se puede distraer de la vida cotidiana, que principalmente es agraria. Piensen ustedes de que ese mundo en que les hablo, no hay televisión, no hay radio, no hay celulares, no hay wifi. ¿En qué se distrae las personas? En las iglesias.
no solamente en el rezo al culto a Dios, sino en las festividades religiosas dedicadas al santo patrón de la iglesia, en donde hay conjuntos musicales, hay partes de la península de Yucatán donde que hay corridas de toros, hay música con ambiente español, música con ambiente indígena, hay convivencia, se expenden alimentos, juegos, música. Es la distracción de una sociedad en el cual la sociedad maya es sumamente castigada por la sociedad española. Entonces, evidentemente, al tener estas capillas de Sibilchaltún, como la de Oxancá, en el momento en que llegan los españoles hay una alta concentración de mayas viviendo en estas ciudades que evidentemente sabemos que hacen autosacrificios, sacrificios humanos, le rezan a sus antiguos dioses, que los franciscanos a través de un convenio con Hernando de Cortés en 1528, y el acuerdo es de que van a despedazar las pirámides para construir iglesias en todo el reino de la Nueva España. No importa si estemos en la Ciudad de México, que evidentemente destrozan pirámides de los aztecas para construir uno de los grandes templos franciscanos destruido, que actualmente está a un costado de la Torre Latinoamericana. Le ponen Google, Torre Latinoamericana, va a aparecer el mapa, eje central, está ubicado a la Torre Latinoamericana, y en la parte de atrás, para que tengan mayor ubicación, esa iglesia está frente a un Sambors muy famoso, porque en la época de la revolución ahí fueron a comer o a desayunar los zapatistas en la mañana, y esas fotografías se exhiben ahí en el Sambors del centro, que la calle, si no mal recuerdo, es Madero. Sí, creo que sí es Madero esa calle. Y enfrente está el templo de San Francisco. El templo, pues sabemos que en la época de la revolución fue destruido para abrir calles, construir casas de otra naturaleza, y solamente se conserva la iglesia. Es de los primeros templos franciscanos. Texcoco es el otro templo, Tlaxcala, y estaríamos hablando de las 4 primeras iglesias que se construyen en el reino de la Nueva España, y la otra iglesia, convento, es Huejotzingo. Todavía está muy lejos las construcciones españolas para la península de Yucatán. Entonces, es importante este tipo de datos como una reflexión, que esas capillas, ustedes, si nacieron de aquel lado de la República Mexicana, saben perfectamente bien que es muy difícil ver una capilla franciscana del siglo XVI en medio de pirámides mayas. En Quintana Roo lo tenemos cerca, en Oxancá, en otras latitudes. Sibilchaltún está muy lejos de Chetumal, es un día de camino para Mérida, y descansar en el centro de Mérida para levantarse temprano al otro día y ir hacia Sibilchaltún. Es bastante largo el camino, pero muy fructífero para poder rescatar el pasado histórico de la península de Yucatán. Eh, ¿Cuál es la importancia de Sibilchaltún? Eh, eh, Fue bautizada así por los arqueólogos que están haciendo exploraciones en el siglo XX, y
se llama Sibilchaltún, lugar donde hay escritura de piedra. Significa que hay una gran cantidad de estelas, lápidas, que hacen alusión prácticamente en algunas de sus estelas que los mayas empezaron a poblar este lugar en el año 500 antes de Cristo, y que va a perdurar este sitio ya muy entrada la conquista española hacia 1540. Este asentamiento es bastante amplio, son 19 kilómetros cuadrados. Se concibe como un lugar concéntrico. Este lugar concéntrico rompe con la estructura que les había mencionado en las primeras clases sobre Teotihuacán, de que hay un eje norte, sur, este, oeste, y a lo largo de ese eje están asentadas las pirámides. En cambio, en este tipo de asentamientos concéntricos, como nos dice Sir Gordon Chine, y con las primeras hojas que les leí de Cové sobre Linda Manzanilla, en ese eje concéntrico está la urbe, y en la urbe, de nueva cuenta, habitan los nobles, la casta sacerdotal, los capitanes de guerra, y luego viene otro círculo concéntrico en donde vive la población en casas de madera, techos de guano o de ramas de los árboles de la región, y gran parte son agricultores. Es una especialización del trabajo. Y luego viene otro círculo concéntrico en donde se va a concentrar la agricultura. Aunque sabemos muy bien que en la península de Yucatán, por la cuestión, Chaltún también tiene el problema, aunque está todavía retirado el mar, pero tiene el problema de la salinidad de la tierra, por lo cual no es muy abundante la agricultura, por lo cual tiene que buscar otras ciudades mayas para lograr un intercambio comercial. Y si tenemos un mapa, están muy distante Chichén Itzá, Cobá, pero posiblemente tuvieron un acercamiento de intercambio de productos agrícolas, y Sibilchaltún, que está distante del mar, pues, pudo haber proveído de miel y de sal para tener ese intercambio. Los conjuntos arquitectónicos están dispersos, sus pirámides y edificios abovedados, como mencioné, ese pequeño observatorio. Por todo ese conjunto se cree aproximadamente que la población fue de 40,000 habitantes. Entonces es una ciudad muy poblada, y evidentemente con este tipo de registro se considera que está dentro del rango de las grandes ciudades de Mesoamérica. Sibilchaltún, su acercamiento a la costa, como les acabo de comentar, o va a obtener productos marinos del litoral de aquellas latitudes. No solamente la diversidad de peces, sino también langostas, caracol, pulpo, una variedad de alimentos que van a aprovechar para su dieta. Y con ello, evidentemente, con los pocos productos que tienen de la cosecha, principalmente del maíz, van a tener una variedad de alimentos. Para la época, los mayas no solamente tienen esta variedad, sino también son cazadores, se internan a la selva o al monte para cazar animales como el venado, que es un animal sagrado, un puerco de monte,
gallinas de monte, guajolote de monte. Si ven una boa, también se la comen para tener esa variedad alimenticia. Y evidentemente también son recolectores, lo que significa que se introducen a la selva para recolectar una variedad de frutos al interior de la selva y ampliar su visión alimenticia. Evidentemente al interior de la ciudad se han descubierto 12 SACB o caminos blancos, que la mayoría de ellos parten del centro, y este tipo de caminos van a conducir a otros edificios que están en la periferia. Vimos un cenote. Entonces, lo que me llamó mucho la atención que describí en mi conferencia que di en la universidad de esta española europea, que el Congreso se abrió en esta universidad que les acabo de mencionar al sur de España, y fueron dos sedes, dos universidades. Entonces, les agradó la conferencia a los españoles y europeos que había en un congreso sobre microhistoria, y aceptaron el trabajo de Sibyl Chaltún, y, y ya de regreso en Chetumal, en mi correo electrónico, después de 3 meses, aceptaron ese trabajo para publicarlo. Y posteriormente con Alexander Voss le dimos continuidad a este tipo de trabajos para sacar trabajos en España y en Alemania. Pero es obvio que ese cenote, por decir, en los 4 o 5 viajes que hicimos a Sibichaltún, obvio, el primero fue explorar la gran ciudad de Sibichaltún, y al final dejamos la capilla para regresar posteriormente. Recuerdo en una ocasión que preguntamos a qué horas abrían el sitio un sábado 9 de la mañana, y eran 8:50, y ya estábamos para ingresar con documentos del INAH para tomar fotografías. Con el visto bueno, en ese tiempo el rector era Pesch, con el visto bueno de ellos. Entonces tomamos fotografías cuando está en pleno amanecer. Luego regresamos un domingo a tomar fotos a mediodía para ver la posición del sol y cómo se iluminaba, por decir, dos edificios, el observatorio y el otro edificio, que es la capilla. Luego regresamos otra vez para estar a las 5 de la tarde, ya cuando está oscureciendo, para tomar fotografías y ver el claroscuro del atardecer, cómo se reflejaba la luz solar en la capilla y la luz solar en el observatorio. Evidentemente son datos sumamente muy importantes. Y luego regresamos por última vez para enfocarnos al cenote, para tener ese complejo, dado que los escritos de los estadounidenses, que son los que tienen el potencial económico, los dólares, obviamente más evidente que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque meten buzos norteamericanos. Eso significa llevar equipo de buceo. No cualquier persona va a recolectar las joyas que localizaron de jade, cuchillos de obsidiana, osamentas humanas, porque en ese cenote se hacían sacrificios humanos para el dios Kim, para el dios Chak, de doncellas, sacrificios de bebés, sacrificios de esclavos.
las doncellas las arrojaban con grandes pesas para que se fallecieran ahogadas, pero eran vírgenes. Las mujeres con un hábito blanco que se conoce como huipil, con sus tocados de plumas de guacamaya, dado que el plumaje de quetzal solamente es para el ajao o el sumo sacerdote o un comandante de guerra. Puede usar un tocado de esas finas plumas de quetzal que provienen de Guatemala. Ya para una princesa o una doncella se requiere otro tipo de plumaje, como el de una guacamaya, que hay de diversos colores, y, y las arrojaban con anillos de jade, de oro, con pedrería, o aretes, collares. Entonces, los buzos que vinieron de Estados Unidos empiezan a sacar osamentas, empiezan a extraer estas piedras y evidentemente algunas se fueron a Estados Unidos y otras se quedaron en México. Chaltún se concentró en la parte arqueológica dedicada a los mayas del preclásico, clásico y posclásico, y olvidaron la capilla de Chaltún. Cuando un servidor va con sus compañeros de humanidades de la primera generación, bueno, no vamos a trabajar como los arqueólogos, sino como me enseñó mi maestra Elisa Vargas Lugo, que llevamos prácticamente las nociones de historia del arte barroco para dar una señalización del complejo arquitectónico en donde está esa capilla, en donde podemos observar en la parte de la bóveda de medio cañón pintura que fue posiblemente destruida por el tiempo o por la guerra de castas que destruyeron muchas iglesias y pinturas. Así como están ustedes de frente en su computadora, a mano izquierda vimos un cuarto que para mucha gente pues no le llama la atención, pero para mí sí. Y yo en mis escritos puse que ese cuarto era ocupado por los franciscanos para descansar, es decir, su casa de descanso, un petate o un pequeño camastro. Por las altas temperaturas obviamente no pueden llevar cobijas. Un lugar de descanso en donde tomaban sus alimentos, sus sagrados alimentos. Y ya en la capilla pues estaría prácticamente un costado de lo que llamamos la sacristía, en donde se guardan pues Biblias, no, porque las Biblias para la época son de 2 tomos y cada Biblia en ese momento debe de pesar 10 kilos. Ese tipo de Biblias están en la UNAM bajo llave solamente para estudiantes de nivel doctorado. Pueden tener ese acceso, y para leerlas de entrada deben de saber latín. No saben latín, pues entonces pues va a ser muy difícil la lectura, y tener nociones de griego, que también hay nociones de griego en estas Biblias que he tenido en mis manos para mi tesis doctoral. Entonces, manuales, libros de bolsillo como se conocen hoy en día, que son fáciles de transportar, y manuales, si son franciscanos, pues poesía franciscana de San Francisco de Asís para empezar. Manuales franciscanos para la buena marcha, que lleva por título las poesías de San Francisco de Asís, Florecillas, que tuve la oportunidad de consultarlas en Madrid hace tiempo, en esos recorridos que he hecho, y da pauta para ampliar mi noción hacia los alumnos, de que llevan libros pequeños. Los grandes son muy difíciles de transportar, y más en estos medios, y evidentemente
en la parte central se oficiaban las misas en latín, las misas son en latín, y del otro lado, pues el bautisterio, el lugar para bautizar. En el siglo XVII prácticamente los niños recién nacidos, principalmente de los mayas, dado que mi maestro Antonio Rubial, que me enseñó temas culturales de la Nueva España, menciona que los primeros años de la conquista es por aspersión. ¿Qué significa? Bien, pongan atención. Eh, eh, para las latitudes de Texcoco, la Ciudad de México, es tomar una jícara llena de agua y con unas flores. Las flores pueden ser de color blanco, hojas, flores de lis, porque es la pureza, la sacralidad de la iglesia, la pureza franciscana, la pureza y pobreza del alma del franciscano. Es toda una concepción teológica, ese tipo de flores. Y, y ante la multitud estaba bautizando a los indígenas, multitud de 300, 400, 500 personas, y a todos les ponen María y les ponen Juan. Entonces va a haber una gran cantidad de indígenas llamadas Juan y María. María, evidentemente, pensando en la Virgen María, Juan, en Juan el Bautista. Y en eso prácticamente la capilla de Xibilxaltún va a estar muy cerca, pero muy cerca de ese cenote, y la gente que me acompañó de Humanidades hasta Xibilxaltún, empecé a explicarlos en todo ese contexto hasta mi cuarta o quinta visita, ya en la última visita. Entonces, los mismos alumnos de Humanidades se sorprendieron con toda la información que empecé a leer. Por eso todos los días me ven en la biblioteca de la UCRO, estoy leyendo todo lo que pueda sobre los mayas, sobre los documentos que tienen sobre la Nueva España, los libros de Pedro Bracamonte, ahí están todos en la UCRO. Entonces ya pude dar una explicación muy concreta, fina, con fuentes sobre la capilla de Uxancá en su momento, sobre la capilla de Xibilxaltún, y ese cenote es un concepto mágico religioso para los mayas. Entonces viene el rompimiento con la religión católica de la evangelización, en vez de sacrificar a las personas como un culto religioso pensando en el bautismo de Jesús, y evidentemente toman los pasajes de Juan el Bautista para poder explicar ese proceso de evangelización que tuvo Jesús a manos de Juan el Bautista, y los franciscanos lo trasladan esta cuestión teológica hacia Xibilxaltún. Evidentemente, yo prohibí que mis alumnos tomaran fotos. Tenemos muchas fotos del cenote de Xibilxaltún. Recuerdo que la última visita era domingo 2, 5 de la tarde, hasta que nos corrieron prácticamente del lugar. Fuimos los últimos en salir, porque me llamó mucho la atención, y pregunté a los guardias del INA. eh, Había gente con traje de baño nadando en el cenote, los niños con sus patos así, y sus inflables con sus papás ahí nadando, así como un picnic, en el pasto con sus trajes de baño, varias familias, obvio su Coca-Cola y sus papas sabritas, y sacaban la cochinita pibil en taco, en torta, un ambiente familiar sano. Pero sí me llamó la atención de que en una zona arqueológica pues nunca había visto esto, y la respuesta de la gente de Lina
de que hay un convenio, porque es una propiedad privada de gente importante de Yucatán, de que el lote no es del INA, sino de una propiedad privada. Entonces, el INA cobra las entradas. Una parte es para el INA, la otra parte es para los dueños del lote. Pues van a estar contentos porque reciben su parte de las entradas de los turismas. Hay mucho gringo, mucho japonés en esas latitudes, mucho europeo y poca gente nacional. Yo vi pocos mexicanos, vi mucho extranjero. Y en domingo, pues, los mexicanos pues están pues nadando, disfrutando del cenote de manera sana. Y yo prohibí que no tomaran esas fotografías, dado que nuestra intención es toma de fotografías, no de personas, sino para mostrarlas al público, que este tipo de imágenes les interesa más que nada a los extranjeros. Ya lo vi estando en Europa. Entonces, estas aguas cristalinas del, del cenote se me hizo interesante porque al acercarnos vimos pescados, tortugas, hay una fauna y los bañistas respetan la fauna y se están ahí refrescando a temperaturas entre 40 y 45 grados. Es un lugar muy pesado, Civilsaltún, para las tomas fotográficas, para hacer planificación en diferentes secciones. Me di cuenta que en un día no puedes alcanzar a fotografiar un convento, es imposible tomarlo imágenes en un solo día, tienes que regresar de manera continua y evidentemente sacamos de los autos el equipo y somos muy cuidadosos con 4 o 5 cámaras fotográficas. Llevamos una para el trabajo, toma de fotografía, apagamos para que nos rindan las baterías y todo esto nos ha enseñado de cómo debemos de trabajar a altas temperaturas con diversas cámaras fotográficas y con un par de laptop para ver cómo se ven en una computadora esas laptop por la posición del claroscuro, dado que esas imágenes van a ir para libros o para exposiciones fotográficas o artículos. O indiscutiblemente los alumnos hablan conmigo que si pueden tomar fotografías porque les interesa hacer una tesis o una monografía y un servidor da el visto bueno para que tomen imágenes para su monografía o para su tesis y entonces los estudiantes de allá están aprovechando el viaje y ahí va gente de, como he mencionado, tesistas. Cuando hablo de la primera generación, evidentemente eran chicos de quinto semestre, obvio, no hay servicio social, no hay tesis ni monografía, porque es la primera generación de humanidades, pero se aprendió mucho al andar con ellos en estas zonas arqueológicas. Eh, Muy importante porque los mayas utilizan para la construcción como su base de planeación el sol, así como lo vimos con Tikal, como lo vimos en Chichén Itzá, como lo vimos en Teotihuacán. Civilsaltún, evidentemente, sabemos de que tiene su museo de sitios de las piezas arqueológicas que han localizado en Civilsaltún o alrededor de Civilsaltún van a ir a este museo. Son piezas únicas, pero también hay un parque ecológico y ese parque ecológico evidentemente alberga no solamente vestigios mayas, sino esta construcción de la capilla que les acabo de mencionar, evidentemente de la época de los españoles. En ella pueden encontrar armaduras, armas españolas, que todas esas imágenes se quedaron allá en mi cubículo
para trabajarlas en un futuro y evidentemente en todo ese proceso está ubicado Shishi Bishaltum. Les puedo mandar un link al finalizar la clase y en ese link vienen imágenes de Shivishaltun, no solamente de las ruinas, bueno, de la zona arqueológica, del edificio más importante que sería el observatorio, de la capilla, las pirámides que están en torno de esa capilla, de imágenes o estelas, también vienen imágenes del cenote, también viene imágenes de ese, podríamos llamarle museo de sitio, en donde se han localizado vasijas, tienen pintura, que sería muy importante, pero también tiene objetos que se han localizado alrededor de la capilla de Sivichaltún. Terminando la clase, así como lo hice el día de ayer, les mando este link para que vean ustedes Sivichaltún. Bien, entonces, antes de proseguir, son las 9 de la noche y uno de sus compañeros me mandó un mensaje. Axel, ¿qué tiene que comentar el día de hoy? Buenas noches, profe. Solamente Buenas noches. una cosa. Sí. En esta época fue que se empezaron a hacer las repúblicas de indios. Bueno, es un término que lo pusieron los historiadores estadounidenses. Es un término que viene del siglo XX. Las grandes escuelas que trabajan la Nueva España y que les interesa mucho a los Estados Unidos provienen de la Universidad de Arizona. En inglés es UCLA, que es la Universidad de California. Hay otra universidad, la Universidad de Texas, la Universidad de Florida. Esos términos provienen de estas escuelas estadounidenses y son dos, la República de Españoles y la República de Indios. Sus trabajos están basados en una gran cantidad de archivos, no solamente del Archivo General de la Nación de México, sino estas universidades que mencioné tienen documentos de la época colonial, tienen piezas arqueológicas de Mesoamérica al interior de sus museos universitarios, tienen documentos del siglo XVI que se llevaron los norteamericanos en la guerra de 1847, que México pierde la guerra, es una invasión, y si no se llevaron la pirámide de Teotihuacán, porque pues era desmontarla y llevársela, si no, se la llevan también, porque no tuvieron la tecnología, se llevaron una gran cantidad de libros, como no se pueden dar una idea, y que los libros que se llevaron, algunos ni siquiera están en México, que yo lo expliqué en mi tesis doctoral. Hay papeles, por decir, el ejemplo es Carlos de Sigüenza y Góngora, en el libro de Elías Trabulce, Los manuscritos perdidos de Carlos de Sigüenza y Góngora, que menciona que tiene una gran biblioteca dentro de las mejores del mundo colonial, junto con la de Sor Juana Inés de la Cruz, y que en el momento en que fallece Carlos de Sigüenza y Góngora, por problemas de riñón, una piedra en el riñón, en la época no había cirugías, pero Sigüenza le dejó en su testamento que le hicieran la autopsia para saber por qué falleció,
y les traen una piedra, los documentos dicen una piedra del tamaño de un hueso de durazno, es lo que le provocó la muerte, y mucha gente dice, los libros, ¿dónde quedaron? Bueno, su albacea, que era su sobrino, pues los empezó a vender al mejor postor y se empieza a desbalagar la biblioteca. Cuando muere la albacea, algunos libros van hacia bibliotecas jesuitas del centro de la Ciudad de México, otros a la Real y Pontificia Universidad, otras van a colecciones privadas, y cuando llega el ejército estadounidense, pues evidentemente es gente conocedora. Los libros de Carlos de Sigüenza y Góngora se conocen porque llevan un sello, que es de papel su nombre, de su biblioteca particular, y su firma. Y algunos están en California, en Texas, en Florida, en Arizona. Recuerden que llegaron también los franceses y también se llevaron una gran cantidad de libros. Lo que se llevaron el ejército francés están depositados en París. Allá hay libros de Carlos de Sigüenza y Góngora. Hay libros en Madrid de Carlos de Sigüenza y Góngora. Y Elías Trabuls está explicando todo ese proceso de la desaparición de bibliotecas importantes. En todo eso, los norteamericanos hacen unas tesis impresionantes porque ellos tienen ese material que no hay en México, y ponen esos términos, por decir, ¿qué libros? David Braiding tiene un libro importante sobre economía minera, del Fondo de Cultura Económica. Philip Powell, de hecho, uno de sus compañeros allá en Chetumal, está vendiendo un libro de Philip Powell del Fondo de Cultura en 100 pesos, y pues el libro está agotado en México, no lo consigues acá en las librerías del fondo. Es un libro exquisito que nos hablan sobre la guerra chichimeca, y Philip Powell ya está manejando esta terminología, República de Indios y República de Españoles, y ya les mencioné dos grandes historiadores, pero hay más. Nos vamos a quedar con estos dos. Jonathan Israel, otro gran historiador estadounidense, tiene un libro sobre clases sociales en la Nueva España, y también maneja República de Indios y República de Españoles. ¿Qué significa esto? Si estamos en la zona maya, por eso en una de las clases de teoría de la historia, les mostré un libro de Matthew Restal que maneja esta terminología, República de Indios y República de Españoles, en un libro interesante sobre la esclavitud africana en la península de Yucatán. Y para la península de Yucatán, el ejemplo puede ser Zacalaca. En Zacalaca tenemos dos iglesias. Una es para los españoles, exclusivamente para los españoles, y alrededor de Zacalaca hay haciendas españolas. Los señores españoles con sus familias van a oír misa los domingos, a sus fiestas de los españoles de la Candelaria, porque hay una imagen de la Candelaria labrada en piedra, y ahí tenemos la República de Españoles. Ahí solamente se pueden casar los españoles. ¿En dónde los entierran? En esa iglesia le entierran a los españoles. Si es un sacerdote español, al interior de la iglesia. Si es un rico hacendado, al interior de la iglesia. La familia de los españoles son enterrados a la mitad de la iglesia. Si un español cae en desgracia, por decir que sea un comerciante proveniente de Tijosuco y que fallezca por las altas temperaturas, o que le picó el mosco, le dio paludismo y falleció, pues lo van enterrando afuera de la iglesia. Eso es República de Españoles.
la República de Indios, la otra iglesia, la bonita, la que está bien, la que está pintada, en donde se ofrece misa a las 8 de la mañana con un sacerdote que viene de Tijosuco, en donde el 10 de mayo hay una fiesta del poblado que vimos con un grupo de historia del arte en el 2015, donde hay feria, tamales, cochinita pibil en tostadas, salbutes, ¿qué son salbutes y panuchos? Música, bueno, me extrañó, música de reggaetón, no vi mi grupo de Mayapats, música de reggaetón, y fue lo que me extrañó, se están modernizando en esas latitudes. Entonces ahí en la época colonial, los mayas son esclavos a través de la encomienda, y van a rezar ahí los domingos con los padres franciscanos. Si son nobles mayas, son enterrados al interior de la iglesia. Si son el término macehual, que viene del Valle de México, los agricultores que trabajan en la encomienda en las haciendas españolas cerca de Zacalaca son enterrados en un petate, a 1 metro, pues, lo que llamaríamos el atrio, en la entrada de la iglesia. Ahí entierran a los mayas agricultores, al interior los mayas nobles. Ahí solamente se pueden bautizar, se pueden casar, y ya tienes la diferencia entre República de Indios y República de Españoles. Es decir, si esto lo trasladamos en Mérida, en la catedral, ahí solamente pueden entrar los españoles. Pueden orar, rezar, mayas indígenas, sí, si son encomenderos, por decir, muy cercano a un noble español. A un lado, recuerden que está la Casa Montejo. Entonces Montejo iba a la catedral de Mérida a oír misa y llevaba a su séquito de esclavos, posiblemente un esclavo negro, para repartir a los pobres que están cerca del atrio monedas. Él no las carga, sino se las pide a su esclavo, que es un síntoma de poder, pero también puede llevar esclavos mayas, para pues limpiarle el traje, acomodárselo. Es toda de una manera suntuosa, si recuerdan el centro de Mérida. Entonces ahí tenemos un contraejemplo bastante interesante sobre la Catedral de Mérida, y que evidentemente, con el paso del tiempo, los franciscanos van aceptando que vayan mayas evangelizados para escuchar la Sagrada Misa, y en todas las iglesias a las 5 de la tarde es el Santo Rosario. Entonces en Zacalaca, mujeres españoles van a rezar el Santo Rosario. En la iglesia maya de Zacalaca van mujeres mayas a rezar el Santo Rosario. Entonces, con este tipo de ejemplificación, en la época colonial va a tener República de Españoles y República de Indios, y la historiografía estadounidense fue la que puso esta terminología aceptada en Europa, aceptada en América Latina y evidentemente aceptada en México. Las tesis de Nueva España, provenientes de la UNAM, deben de llevar esta terminología. Si no llevas esta terminología, el director de tesis ya te está, no llamando la atención, te está regañando que hay que escribir este tipo de terminología en una tesis de licenciatura, en una tesis de maestría y obvio en una tesis doctoral. Un semillero importante de Nueva España proviene de la Facultad de Filosofía y Letras. De hecho, Alfaro estudió Nueva España con mi maestro Antonio Rubial, su maestría y su doctorado.
y un servidor estudió ahí la licenciatura obvio, mis clases de Nueva España fueron con Antonio Rubial y en los trabajos que hacíamos debíamos de poner esa terminología. Si no ponías esa terminología en el trabajo final y en los exámenes que hacíamos de Nueva España, estás reprobado. Entonces es una terminología que inclusive debemos de explicar más si es en un examen de Nueva España. Como cuando Rubial nos dice, explique la economía de la Nueva España en el siglo XVII. ¡Wow! Pues los exámenes con Rubial eran largos y yo entregaba 8 hojas para pasar con Rubial 10 y evidentemente era de los últimos en entregar, igual que el resto de mis compañeros, unos 6 o 8 que sacábamos 10 y nos decían los demás, pues qué tanto ponen, pues lo que nos enseñó Rubial, es lo que estamos poniendo. Entonces, alguien quiere, cuando venga una conferencia de Rubial, les voy a mandar el link para que vean el nivel intelectual bastante duro que tiene la UNAM y ese tipo de terminología es la que debemos de poner incluyendo en nuestros trabajos. Una larga explicación, pero la República de Indios, Rubiel nos la explicó en 2 horas de clase allá en la UNAM, en la licenciatura, y la República de Españoles en otras 2 horas de clase allá en la UNAM con ejemplos, economía, sociedad, política, y Rubial nos lo explicó evidentemente hacia la zona chichimeca, pues, y con qué libro, con el libro de Philip Powell, La Guerra Chichimeca. Bueno, dudas o comentarios que tenga Axel. Sí, fue una respuesta bastante larga. Me llevé 20 minutos viendo mi computadora. ¿Sí me escucha, Axel? Sí, profe, muchas gracias. Se me tiene más claro y lo más importante es saber que aunque todavía bueno, iniciaba Nueva España, todavía los edificios arquitectónicos mesoamericanos sí se estudiaban. Pues sí, porque ahora sí, cuando leemos a Pedro Bracamonte, él, bueno, sabemos que ha sido director de Cisas Mérida, que tiene un doctorado, y por una sesión de Pedro Bracamonte, porque estoy tomando un diplomado sobre mayas, me doy cuenta que lo tituló el doctor Rus en el doctorado de Mesoamérica con beca CONACYT. Es muy prestigioso ese doctorado del doctor Rus y Bracamonte es su alumno. Entonces, cuando tienes esclavos y amos, Pedro Bracamonte estudió en la UADY como antropólogo. Entonces, tiene otra terminología. Entonces, ahí vemos, por decir, en México, diversas universidades utilizan otro tipo de terminología. Obvio que Bracamonte utiliza términos antropológicos de la escuela de Levi-Strauss, el que lo explica en sus conferencias. Maneja la microhistoria, la historia oral, entonces con él no vas a encontrar este tipo de terminología de República de Indios, de República de Españoles, sino vas a encontrar por decir, encomiendas, esclavos, comunidad española, comunidad maya, comunidad española, Mérida, Valladolid, comunidad maya, Oxcuscab, Maní, Mama. ¿Por qué? Porque ahí no hay un ayuntamiento español, sino el ayuntamiento es indígena. Y los nobles indígenas, con acuerdo de los españoles, están recolectando el diezmo para la iglesia o el quinto real para el ayuntamiento.
Y de ahí las arcas que van para el rey de España, hay una guarnición militar en estas poblaciones y llevan el quinto real que es de cada mes hacia Mérida para que salga en barco vía Cisal, La Habana, Cuba, con escala en Islas Canarias y llegar a Cádiz. Entonces, tener mucho cuidado con las lecturas que hagan y con la terminología que se está haciendo. Entonces, un servidor lo que hace es una combinación metodológica con lo que me enseñaron en la UNAM, con las lecturas que estoy leyendo de Pedro Bracamonte, y con eso, pues simplemente tener esta diversidad de publicaciones, porque es una manera de mostrarle a los alumnos de la Universidad de Quintana Roo que hay que tener mucho cuidado de combinar estas metodologías de la antropología de Pedro Bracamonte con lo que me enseñó Rubial y mi maestra ya fallecida, Elisa Vargas Lugo. Ya demostré que se puede hacer una combinación de metodologías y de términos históricos para poder aplicarlos en un estudio. Pero evidentemente ustedes que van empezando sí necesitan hacer un doctorado. La licenciatura es insuficiente. La licenciatura solamente son las bases para, bueno, para los jóvenes que van para la docencia, pero yo he mencionado, y me lo dijeron en la UNAM, si te vas a dedicar a la docencia, que lo hacen muchas personas, métete a dar clases en la secundaria, luego la siguiente fase es a nivel bachillerato, y ya cuando tengas el grado de doctor, entonces a nivel licenciatura. Porque yo traigo la escuela de la UNAM. Obvio, cuando estoy dando clases en secundaria, estoy escribiendo mi tesis de licenciatura, tengo un nivel intelectual. Cuando estoy ya dando clases en el Colegio de Bachilleres en la Ciudad de México, estoy terminando mi licenciatura, pero estoy entrando a mi maestría. Y estoy dando clases ya a nivel bachillerato. ¿Por qué? Porque es mi nivel intelectual. Pero ya cuando estoy ya alcanzando el doctorado, entonces ya me animo a dar ya clases a nivel de licenciatura. ¿Por qué? Porque ya traigo una gran cantidad de libros, una gran cantidad de conferencias que he dado, ya tengo publicaciones, artículos, 2 tesis encima, viene un libro por ahí. Entonces, a partir de a nivel licenciatura, tengo más de 20 años dando clases y, y con ese plan que nos metieron en la UNAM, cómo debemos de perfeccionar nuestras clases, obviamente eran presenciales, no, ni en esos años, no, ni en cuenta de que iba a venir una pandemia, hace 5 años, ni en cuenta que iba a venir una pandemia. Entonces ahí la UNAM nos preparó para la docencia y la investigación, y a nivel de la investigación decirles a nuestros alumnos que hay todavía mucho por escribir, mucho por leer, mucho por investigar, y poner una semilla de nuestra parte para que vean que hay una gran cantidad de temas que hay que seguir trabajando. Y cuando llego a Quintana Roo, como ya lo mencioné, a mí me contratan porque en toda la costa no hay una persona que se dedique primero a la docencia de historia del arte y en primero a la investigación en historia del arte. Por eso me contrató la Universidad de Quintana Roo. Y ya cuando empiezo a trabajar, empiezo a ver los alcances de que varios de sus compañeros se han titulado con este tipo de temáticas, y hoy en día pues están dando clases en Campeche, Yucatán, en Cancún, en Bacalar, y a mí me da gusto. Y con el trabajo que se han titulado, y así empezaron como ustedes, siendo estudiantes
historia del arte. Entonces esto es como una semblanza de reflexión pensando qué quieren ustedes. La docencia es integral con la investigación, va todo de la mano, es integral para que vean simplemente, tengo una escuela diferente a los demás profesores de la UCRO, es lo que les quiero dar a decir, y mi formación es híbrida. Sí, se oye feo de decirlo, formación híbrida. La UAM Iztapalapa, maestría y doctorado, pero la privada para estudiar latín es la Universidad del Claustro de Sor Juana, y ahí se rompe ya mi formación de escuelas públicas. Pero no me quejo, la escuela privada me enseñó mucho latín para poder leer textos en latín, y lo hice porque la UNAM estaba cerrada, la famosa huelga del MOSH, y más de un año cerrada la UNAM, y yo no me iba a esperar a cuando abriera la UNAM, y decidí irme al claustro a estudiar latín para tener ese tipo de formación híbrida. Entonces, no desprecien ustedes las escuelas privadas. Lamentablemente, CONACYT ya quitó las becas hacia universidades privadas que eran muy buenas. La del claustro de Sor Juana tiene una maestría sobre la Nueva España, el latín es bastante bueno. Ahí yo fui con mi beca CONACYT de estudiar latín. Bueno, las cosas que hace López Obrador, unas buenas, otras malas, y ya no hay becas en universidades privadas. Entonces, pues el mundo está de cabeza, es lo que les puedo decir. Vamos a poner aquí bandeja de uso compartido. Se está abriendo la pantalla compartida. Le damos clic. Me voy a pestaña Chrome. Equinoccio de primavera, y los últimos 30 minutos que nos quedan de clase es ver Shivi Shaltun. Se está cargando mi computadora. Si quieres vender online, los anuncios asegúrate son de feos. llamar la atención. Ve a Wix e-commerce y crea una tienda y online lo vamos a profesional. quitar. Bueno, ya le di clic aquí. Está corriendo el video sobre Shivi Shaltun.
Bueno, le di clip aquí. Veo que no hay sonido. Lo vamos a adelantar un poquito. No hay sonido. Es la imagen. Para ver el equinoccio de primavera. Para estar ahí, preguntamos, principalmente es un 18 de marzo, y el INAH deja la entrada abierta para que lleguen las personas entre 2 y 3 de la mañana y ocupar los mejores lugares. Si llegas después de las 5 de la mañana, vas a estar en las últimas filas para observarlo, ¿no? Aquí la persona que hizo esto, hay una gran cantidad de personas adelante, eso es a lo que me refiero, de lo estético de la imagen, que toman una gran cantidad de tomas buenas, que es esa estructura piramidal que es prácticamente el observatorio, y se puede observar en el centro, en la ventana principal, el astro rey y la filtración de la luz de la mañana para que ilumine todo ese cuarto. Y eso es señalización del inicio de la primavera. Y solamente sucede una vez al año. Entonces, vamos a dejar correr unos minutos y voy a abrir mi link. Tengo aquí mi link de sobre Civil Chaltún. Entonces me voy a ir otra vez acá. Ya sobre un documento ya más diferente sobre Civil Chaltún. Estos anuncios son muy feos. Emito. Ahora, si me escuchan, ya tienen la imagen de Civil Chaltún con sonido. Maya, lugar donde hay escrituras en las piedras planas.